Reflexiones Revivados. Reflexiones basado en nuestro estudio del Revivado por su palabra, un capítulo por día a la vez. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. El capítulo comienza hablando acerca de la oración. Jesús nos deja un ejemplo de cómo debemos orar, pero ese ejemplo se le debe entender como un ejemplo analógico, semejante a cómo debemos orar. Es decir, Jesús nos dejó este ejemplo no para orar exactamente con las mismas palabras, porque si fuera así, entonces nuestra oración sería solamente una mera repetición de palabras, sería algo monótono y sería como cuando un robot, una máquina, habla solamente lo que está programado. Pero lo que Jesús quiere es que nosotros nos expresemos ante Él bajo los siguientes parámetros. Cuando oremos, primero debemos nosotros reconocer el señorío de Jesús, de Dios. Y luego, al reconocer el señorío de Jesús, debemos pedirle que Él entre en nuestra vida y le mostramos nuestra disposición para que su voluntad se haga en nuestra vida. Y luego lo que debemos hacer es agradecer a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle fortaleza. Bueno, esos son los parámetros que uno tiene que hacer al momento de orar. Jesús nos dejó un modelo analógico, un modelo semejante a cómo debemos orar. Y en el versículo 13 dice así: y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. La oración tiene poder, uno, cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer a Dios. Y para que nosotros podamos estar dispuestos debemos buscar, pedir, llamar. Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón, sabe lo que tú necesitas, pero Dios desea que nosotros lo expresemos, que nosotros se lo pidamos. De ahí viene la importancia de orar, abrir nuestro corazón a Dios y mostrarle de forma abierta nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras emociones. Conversar con Dios como conversas con un amigo, sin perder la noción de que Él es el Todopoderoso, el Supremo Creador de los cielos y la tierra. Pero bueno, luego en el versículo 14 en adelante se habla acerca de que en la vida cristiana no existe punto neutro. No existe un bando del bien y un bando del mal y un bando neutro, sino que existen solamente dos bandos: es Dios o Satanás. Satanás trabaja para sí mismo. Satanás no trabaja en favor de Dios. Es por eso que Jesús les dice que Él no hace milagros en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Quizás algunas personas sí lo hacen, pero ellos lo hacen desde el punto de vista del diablo. Eso lo vemos cuando leemos el versículo 23, cuando dice así: el que no está conmigo está contra mí, el que conmigo no junta, desparrama. Por lo tanto, nosotros tenemos que
que ser conscientes de si tal persona hace esas cosas en nombre de quién o en el poder de quién. Debemos analizar ese detalle. Y bueno, luego en el versículo 24 al 26 nos habla de otro asunto muy interesante, de que cuando una persona se arrepiente, los malos espíritus, los ángeles del diablo se van, pero no se trata de solamente pedir perdón a Dios y pedir que Dios expulse los demonios de nuestra vida, sino también debemos poner nuestra vida en acción, no dar lugar a la como diría, a la vagancia, no dar lugar a la flojera espiritual, sino debemos estar activos en la obra de Dios, activos en la iglesia, activos en la obra misionera, porque de lo contrario, el diablo y sus ángeles demonios vendrán, y no solamente vendrán y ocuparán como antes, sino que será peor. Es por eso que ahí viene este asunto muy grave. Una persona que no conoce a Cristo, al conocer a Cristo y se arrepiente, su vida es fructífera. Pero una persona que ha conocido a Cristo, ha conocido la verdad, pero aún así se aparta, entonces ahí el asunto es mucho más grave. Debemos tener mucho cuidado de mantenernos firmes en los caminos de Dios. Y luego, bueno, en el versículo 33 nos habla acerca de cuán importante es cuidar nuestros sentidos. El versículo 34 dice: lámpara del cuerpo es el ojo. No literalmente mencionando al ojo, sino se está mencionando a lo que entra por nuestro ojo, a lo que entra por nuestra vista, a lo que entra por nuestros sentidos. Hay que tener mucho cuidado en qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos degustando, qué es lo que estamos haciendo. Debemos tener mucho cuidado. En otras palabras, debemos cuidar las avenidas del alma. Y bueno, el capítulo también nos habla acerca de que Jesús reprende a los fariseos por su incredulidad, los fariseos por su hipocresía, los fariseos por su mal comportamiento. Bien, esto fue el revelado por su palabra, y que podamos orar, pedir a Dios, buscar a Dios y ser explícito cuando oramos con Dios, y poder orar reconociendo su voluntad. Y qué más, debemos reconocer que Dios hace algo por nosotros, pero nosotros también debemos hacer algo, cuidar las avenidas del alma. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.